Soltanto. Soltanto mia, buongiorno. Soltanto buongiorno. Per la mattina, Me- no? Hai No, per la stato- mattina non si dice. Hai stato. Buongiorno. Buongiorno. Hai No es sta- buenos días por la mañana, no si dice. Bueno, no. però è una fórmula che No, podemos poner no, de moda. no, no. E che es qui una- Raquel no, iniziamo no, no. sempre questa sezione con delle Sì. parole in italiano. Parliamo italiano. bene. Ma Lei? è l'italiano di Peppino Di Capri, di Nicola Di Bari E e altri l'italiano? grammatici. E mozzarella. Sì, la de mozzarella. búfala. Sí, sí. Ella barre para casa. Sí, sí, Ella sí, barre sí. para casa porque tenemos aquí a Raquel Martos. Buenos días, querida. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Que además sus libros se han traducido al italiano. Muy bien, me O sea alegro. ¿Qué que significa eso? significa Que les gusta comer. que les gusta los libros que escribe Raquel y que la tenemos traducida al italiano y que eso siempre es una maravilla. Pues sí, porque Claro. además hay una incomunicación ahora con Italia como no ha habido nunca. Sí. No, es verdad. O sea, ni en la música ni en los libros. Hasta los años 70 había una comunicación intensísima, igual que con Francia. Ahora no hay ninguna, ni con Francia ni No, con es que Italia. España está en el otro lado del charco. No, yo pero creo, como ¿no? todos O los sea, sorteras del mundo, y en Italia pasará lo mismo, solo están pensando en América para insultarla, como dice bien Adriano Celentano. Bueno, de hecho, Troppo American y manifesti, o sea, Troppo American, de hecho sí. los italianos han perdido su propio idioma, ¿no? Basta con abrir un periódico, es impresionante la cantidad de palabras en inglés El que pichingri, utilizan, pero bueno, es una cosa ya que lees un titular y dicen, ¿qué? ¿Qué es esto? Cosa, ¿Qué cosa? Bueno, Raquel, Los sabores perdidos, tu última novela en ediciones B, la he leído este fin de semana, me he ido a París a leer tu novela. Qué bonito. Fíjate Ha que sido Eso muy me bonito. encanta. Hay algo entre vosotras. No, todavía no. Todavía no, pero puede ser. Nos acabamos de conocer ahora mismo Bueno, y es ya que, hemos claro, tenido un pero es flechazo. que París, París, como decía en vuelve una Rayuela, de París revolucionada. entrando a un meblé, ¿qué vas a hacer en París con esta lluvia? Claro, lo que pasa es que hacía sol. Un día nos iremos tú y Sí, yo a París eso- con la lluvia. Sí, más tarde. Pero eso lo decía también Manquiña de Galicia, ¿eh? Sí, Lo de la lluvia y qué vas a hacer. bueno, entonces no harías ¿Qué otra pasaba? cosa en Galicia. Bueno, Los sabores perdidos, una novela de esas que da gusto adentrarse en ella, porque cuenta la historia de una mujer que está en un momento de crisis y entonces se va a vivir al campo, a la sierra madrileña, ¿no? Y allí pues abre bueno, digamos que ella da clases de cocina, pero unas clases muy especiales porque reúne a un grupo de personas que son cada una con perdón de su padre y de su madre, ¿no? Sí. Pues está un señor muy mayor, está un italiano pues muy farrullero, está, en fin, hay toda una serie de personajes que tienen que pasar unos días en este chalet y llevar la receta, aprender a cocinar, pero empezando por la receta de su corazón, la receta que por alguna razón pues les recuerda algo que tiene que ver con sus emociones, ¿no? Entonces empiezan estas clases donde cada uno va contando la historia, que es un pequeño cuento dentro del relato de la receta. Pues yo qué sé, las croquetas tal. De trufa y jerez. De trufa y jerez. Siempre, y las de mamá. Que bueno, que puede que sean las de mamá o una elaboración de las de mamá. Una cosa muy tierna, pues el señor más mayor que está en esta reunión, pues dice, ¿cuál es tu receta? Tarta de cumpleaños. Ya, pero ¿cuál es la tarta de cumpleaños? Pues es la tarta que me hacía mi mujer, ¿no? Es la tarta de chocolate de toda la vida, ¿no? Claro. Y Con bueno, y a nata. partir de ahí, pues también empieza a contar la historia, su historia, y bueno, se convierte en en un racimo de historias que al final, pues todas tienen que ver y no puedo decir más. Y No puedo decir más, y además cocinera, claro. con la asesoría de una gran cocinera, porque además pues se proponen las recetas de las que habla cada personaje. Gabriela Tasile es la cocinera. Por supuesto, dan ganas de leer el libro y de
hacer las recetas al tiempo, ¿no? Y además es que hay lectores que ya están haciendo las recetas y que envían las fotografías. Gabriela Tassile no solo explica la receta, da los ingredientes, la preparación, sino que cuenta mucho acerca del origen de los ingredientes, de la historia de cada plato, y además mete mucha emoción. En esta novela, en la que además están las recetas, en el fondo el camino de la emoción nunca se abandona, ni en la parte de ficción ni en esa parte más real que representa a Gabriela Tassile, aunque en la novela las cuenta Maite, claro, que es la cocinera de hecho, protagonista. Tú cuentas al final, ya una vez acabada la novela, hay un pequeño epílogo escrito por ti y otro por Gabriela, donde ambas explicáis vuestra relación con, bueno, con el hecho emocional de la comida, ¿no? Sí. Y tú ahí cuentas pues parte de tu infancia junto a tus hermanos y lo que significan esos recuerdos, ¿no? Claro, porque yo creo que en esta novela se cumple más que nunca ese dicho de cuando el autor deja la novela en las librerías ya es de los lectores. En este caso más que nunca, porque todos tenemos un sabor que nos enlaza con un momento de nuestra historia. Son sabores a veces no perdidos del todo, a veces olvidados o aparcados, pero tú pruebas un plato que te recuerda a tu abuela y en un momento vuelves a ser el niño o la niña de 7 años y no solamente recuerdas ese sabor, sino toda la imagen que estaba a tu alrededor, y eso está en el hipocampo, no es un hecho esotérico. Y el ni hipocampo místico. lo tenemos el hipocampo todos. no es el hipódromo, ¿eh? No. O sea, está en la cabeza. En el está cerebro. en la cabeza. Y El en tu reptiliano. hipocampo, Federico, si te preguntaran cuál es el sabor de la infancia que te lleva Pues yo directamente. tengo 2 o 3 sabores de infancia. Ya decía mi queridísimo amigo y maestro Jean-François Rebel, cuando escribió al final de su vida Un festín en palabras, dando su experiencia de gastrónomo, dice: he estado 60 años recorriendo todas las partes del mundo. He comido alacranes, he comido saltamontes en México, he comido toda cosa. Y al final he llegado a la conclusión de que lo que me gusta son los huevos fritos que me hacía mi madre. Dice, al final de mi vida, lo que yo quiero son los huevos fritos que me hacía mi madre. Me falta mi madre, pero los hago bastante bien. Yo iría a los huevos fritos con tomate y a una cuajada que hacía mi abuela, con su cuajada de su cabra, en verano, en un vaso de cristal azul que se conserva con azúcar. Y ese crujir del azúcar con Y el frescor de la cuajada. El frescor de la cuajada, una tarde de agosto. Maravilloso. Bueno. Y has dicho una cosa muy importante que además está en la novela, que es el vaso azul que todavía se conserva, porque cada plato además tiene su Presentación. Sí, y es esa bandeja, en mi casa era una bandeja para el pollo asado en el horno, que era la bandeja más fea y más estropeada y más deteriorada, y Pero era en la que mejor salía el pollo asado, que además era los viernes. Entonces nos bañaban el 1, 2, 3, o sea, había como toda una liturgia que además incluía el pollo asado. en vuestra casa Claro. era el viernes. En mi nuestra casa era el sábado. El sábado. También a veces el sábado por la mañana. Dependía también un poco de la estación del año. Pero que tardabas en secarte. Bueno, es que en Teruel, como todo el año es invierno, Claro. entonces y era fantástico porque nos ponían en un balde a los niños y era, claro, mezclar el agua caliente y la fría, que era un festín. Primero mojarte, después enjabonarte, luego volverte a mojar y luego ya chapotear. Y donde entraba Eso uno, es. entraban 3, ¿eh? Hombre. Quiero decir que iba saliendo un Sí, hermano y entrando sí, otro. Claro. sí, pero cuidado, porque también el espacio enseguida se ganaba, ¿eh? No creas tú que este privilegio no. del mayor duró mucho. A nosotros porque es que aquí- era el mismo agua. Mismo agua, yo también, Ah, vamos, nos metían a todos, sí, sí. Uy, en mi Y casa. rapidito, además. No, mi Decía, ya no madre. queda espuma cuando entrabas tú. Mi madre era del Agua casi quedaba. higienismo de antes de la guerra y de después de la guerra, que era ante todo ventilar y el agua siempre limpia, era obsesión con la limpieza, porque además en los pueblos donde antes vivíamos, pues yo tenía el cerdo, las gallinas, las cabras, estaban los animales muy cerca. Entonces mi madre, que era de ciudad, Calahorra, ya había ido en Zaragoza, estaba siempre muy preocupada porque se pudiera contagiar algo de los animales a los niños. Y entonces la obsesión por la limpieza era continua. Y luego además,
lo bien que huele un niño recién bañado. Eso lo Ya, ves después sí, cuando es tienes verdad. hijos. Eso ya... Huele mejor. Bueno, en general todo el mundo, lo bien que huele Sí, recién pero bañado. los niños, la Pero piel de un Hay niño... algunos que no se han enterado de esta cosa, lo decimos en la radio, en directo, para Sí, que lo viene sepáis, bien. que ánimo, viene bien. Y ánimo. además no duele no lavarse, es tan ¿verdad? grave. Nada, alergia. Yo no No entiendo duele. cómo, de verdad, no lo entiendo porque tú te duchas. Yo siempre sostengo que en la ducha, creo que en la primera novela eso está reflejado, es donde no te duele nada. Sí, no te duele En la nada. ducha de pronto tienes otra vez, no sé, 15 años, o sea, te encuentras muy bien. O sea Entonces, que- no entiendo por qué hay gente que tiene esa aversión a la ducha. Yo también lo apoyo. Yo me despierto en la ducha todas las mañanas. Claro, es el sé, mejor café. sé que estoy despierto porque estoy en la ducha. No sé cómo llego, pero llego además, lo tengo cronometrado. Pues y esas tal. horas, además, Federico. Hay un olor Por eso. mejor que el de los bebés, es el del sofrito, por lo menos para Sí. mí, es una opinión. Yo creo que si se hiciera un perfume con ese aroma. Pero de todas estas recetas, ¿cuál es la tuya y las otras de dónde han salido? ¿Quiénes son las personas que te han ido contando sus experiencias o te las has inventado directamente? No, es que las recetas realmente son las recetas de Gabriela Tassile. Sí que algunas son de encargo porque los personajes así lo pedían. Por ejemplo, tenía que haber una berza jerezana sí o sí. Eso era un encargo personal. Sí, hay 3 recetas muy Gabriela Tassile, que son el carrot cake, las croquetas de trufa y jerez y su tarta de chocolate y la pasta a la norma. Ella tiene además origen italiano y esa pasta siciliana para ella es muy importante. Pero, por ejemplo, la berza jerezana tenía que estar el sarmale rumano, que es un plato rumano que además tiene mucho que ver con las celebraciones. Sobre todo, más hace unos años que ahora, pero en todas las bodas el sarmale es como, si no hay sarmale no hay boda, ¿no? Entonces está muy ligado a la tradición qué es? familiar. ¿Y qué Son es? unos rollitos de una hoja de col. La cocinera, vamos a decir, yo soy cocinera de mi casa y me defiendo muy bien, pero aquí la experta es Gabriela Tassile. Pero yo te lo puedo explicar más o menos que es una hoja de col y entonces va rellena de una carne que se prepara con cebollita, o sea, la carne se va como... Muy especiada, ¿no? Sí, tampoco muy especiada, pero sí que hay, por ejemplo, algunas especias de la zona. Es un plato, creo que el origen es turco, lo que pasa que los rumanos a veces se enfadan porque dicen, no es Hombre, nuestro. Pero pues ni te cuento los búlgaros. claro, No lo soportan, dice, esto es como turco, ¿no? Sí. No, no. los turcos lo copiarían de aquí. Y también se hace en Y a Alemania. lo mejor es verdad. Y también se hace en Argentina. Fíjate que Gabriela, cuando yo le hablé del sarmale, ella no lo conocía. Y luego buceando me dijo, uy, pero si es que los niños envueltos de Argentina Sí. se Pero eso parecen vendrá, mucho. vendrá de Italia. Claro. Todo Vendrá viene por de Italia al final, es Sí, que- sí. Roma, la civilización, lo malo. Roma, el imperio, el delito, o sea, todo. Hay mucha Italia en esta novela. Sí, hay mucha ¿eh? Por Italia cierto. y además una Italia Por Por cierto, potente. hoy estrenan la 4ª temporada de Gomorra. Ah, Ah, qué bien. Extraordinaria Yo serie. es que soy demasiado sensible para esa serie. No, pero de verdad muy que buena. es tan buena. Pero hay muchas... No, Sangre, chica. sangre, Pero en no la puedo más. segunda ¿Verdad? temporada. muy violenta, muy rápida. Es muy violenta, Pero Federico. vamos demasiado a ver, contenido. es No que, puedo más, no es puedo que más. la mafia mata Que y esas ya, cosas. sí, ya. sí, pero mucho. pero hay un episodio, me parece que es la segunda temporada, de una Semana Santa en un Sí, pueblo sí, lo he visto, sí. que es absolutamente extraordinario. Es que tiene una calidad. Hacen muy pocas cosas de calidad en Italia, pero las hacen y cuando las hacen bien, Lo bordan. las bordan, ¿eh? O sea, Raquel, los sabores perdidos, ¿por qué has escrito este libro? Es decir, ¿por qué una vez más todo ese mundo emocional de la cocina lleva a escribir y a hacer películas? Porque tenemos, bueno, muchísimos ejemplos, tanto, me estaba acordando ahora aquí de Como agua para chocolate, Sí. de Laura Esquivel, de la película, o del Festín de Babette, o de... Bueno, Ratatouille. Ratatouille. Que con oye, la Exactamente. que han Los conseguido trabajos- que yo deje de odiar a las ratas. O sea, eso Una rata en la Son cocina. encantadoras. jamás Ni hubiera cabeza ni pensado que pies. una rata me hubiera parecido un ser casi humano. Sí. Que es una obra maestra. Es esa una obra Es película. maravillosa, Ratatouille. maravillosa. Bueno, Aparte ¿en que qué- el ratatouille es buenísimo. Es buenísimo. Eso, no, Eso no viene además. aquí, pero bueno, podría, sí, ¿no? sí. ¿En qué situación escribes tú esta novela? Todo aparece en realidad por una conversación con Gabriela, que nosotras nos conocemos a través de la cocina y de las emociones. Ella cocina con la emoción, yo escribo con la emoción y un día me dice, quiero hacer un recetario y me gustaría que tú escribieras acerca de esa relación que tiene la cocina con las emociones. Y entonces yo me puse a caminar por ahí y llegué a el concepto de los sabores perdidos y dije, aquí hay algo más. Aquí hay algo más que conectar la cocina con la emoción. Ya lo sabemos, y lo que yo escribo también lo sabemos, pero a veces lo olvidamos, como decía antes. Entonces, ese concepto me ayuda a construir una novela en la que los sabores perdidos son una metáfora de todo aquello de lo que nos vamos olvidando a lo largo de la vida, y si en cierto modo nos olvidamos de quiénes éramos
o de ese vaso azul que Sí. todavía está en algún sitio. Y me parecía una metáfora muy completa para hacer también una reflexión sobre esta velocidad en la que estamos sumergidos todo el día maldiciéndola, pero no nos podemos bajar de ella, ni apagar el móvil, ni dejar de informarnos con titulares todo el rato. Entonces necesitaba un espacio que me ayudara a encontrar el acuerdo entre personas diferentes, y a través de la cocina emocional yo creo que en algún momento se consigue. Sí. ¿No? ¿Tú que la has Claro que leído? sí, claro que Es sí. que ella es muy cocinera. También discuten, ¿eh? Sí, Pues sí, claro, es bueno. que si no se discute no hay vida. Claro, ¿Quiénes no discuten? Los muertos. Los muertos ya no discuten. que sepamos. Bueno, yo sigo discutiendo Bueno, en con México- ellos a veces, no, ¿eh? no, eso Yo- sí, eso es distinto. Yo me armo unos Y en líos con mis México- muertos Y que... en México los muertitos, como dicen Claro. ellos, viven. De hecho, se van a comer, se irán estos días Sí, el día de mi allí cumpleaños. y comen el mismo día. ¿Has nacido comen, el 1 de noviembre o qué? Pero, Mira, hombre, mira, pues bienvenida. eso te asegura la inmortalidad. Bienvenida al Club de los Santos. O sea, Eso me bienvenida. aseguraba la fiesta cuando estudiaba. Luego ya cuando trabajas en los medios de comunicación, los festivos ya sabéis que Pocos son se que trabajan. mentira, es una leyenda urbana. A mí me encanta ya trabajar en festivo. Sí, ¿no? La ciudad desierta, estamos tú y yo, ¿verdad? Un coche por la mañana. Pues yo todavía no le cogí Es el punto. Mira. comodísimo, eso es como Madrid en verano. La Nochebuena aquí en la radio y tal. Yo he hecho alguna, ¿eh? Yo he hecho alguna noche buena en la radio. Eso que decías, pero seguro que estoy hablando yo sola. Bueno, no lo No, creas. porque Y es verdad que Siempre hay solita. gente Sí. escuchando. Y además la gente que te escucha en una noche de Nochebuena Oh, bueno. es que te Bueno, esos son escucha, para siempre, es ¿eh? que te Sí, sí. necesita y te siente más que nunca, ¿no? En ¿Y no la te ha radio. pasado, Raquel, que te dicen un día, no estaba usted bien el jueves, ¿verdad? Bueno, Bueno, a mí Porque es por la verdad. voz te lo captan Todo. a la perfección. todo. Dicen, no estaba bien. Hombre, es que tenía medio gripe. No, no era No, no, gripe, no, no. no era gripe. Sí. Estaba usted un poco bajo, le pasaba algo. Pues, en fin, es que hay días... Ya, me voy a contar. Es que la radio es transparente. Es Sí. tremendo La radio es eso, transparente, no se puede mentir fácilmente con No, tu no. estado de ánimo porque hablas con el corazón. Entonces, para bien y para mal, No, tú y te luego que muestras llegan como a eres. conocer No, no, la todos los gente- matices de tu voz como alguien de tu familia. Sí. Bueno, yo Bueno, sé mucho si cojo el más. teléfono a mi hija por el hola, si está bien o mal. Bueno, y Eso cuando tu es- madre te escucha Sí, y te dice eso mismo, ¿qué te pasa? claro, por ¿No? eso Y digo dices, que... No, pero que te lo Ostras, por la diga radio. un señor de Sí. Albacete, Sí. pues le vi bajo el otro día, ¿eh? Este no es lo que queremos. O sea, Así que anímese. ¿no? claro, ¿qué pasa, hombre? O sea, véngase a Albacete, O cuando tenemos un queso. Tu tal. familia de Córdoba se entera de que estás embarazada porque lo dice Federico en antena, pues, Pues esas esas cosas. cosas. No, es verdad que hay que tener un cuidado Es con eso genial. porque a veces te olvidas, o sea, estás como en este momento de De intimidad mesa con tus oyentes. camilla, es de mesa Claro, camilla, sí, sí. y alguien te dice, ah, sí, te empiezan a llegar mensajes, dices. Y además es también "Ostras". impresionante que cuando tienes estas meteduras de patas, entre comillas, siempre te escucha el que Sí, no te tiene El que no debe. Bueno, es que siempre es nos que es escucha todo el mundo. increíble. Bueno, Raquel, muchas gracias por esos Bueno, sabores a perdidos. vosotros. Enhorabuena, va a ser un éxito seguro. En Ediciones B, lo encontráis ahora mismo en todas Oye, ¿qué las haces librerías. tú con esa voz? Yo hago radio, ¿Dónde la estás? competencia. Estoy en Onda Cero. Bueno, Onda Cero. pero a todavía. otra hora. Onda Cero. A otra hora, dice. ¿A qué hora? Estoy con Julia Otero por la tarde. Bueno, eso Es muy buena hora, a las 5. Hago una Sí. cosa muy chula, me tienes que escuchar. sí. Te va a gustar ¿Tienes, mucho. ¿Tienes podcast? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Tienes haces? podcast? Hablamos de la actualidad, bueno, en realidad hablo casi yo ahora sola, porque antes lo hacía en pareja, pero ahora estoy sola. La actualidad con humor, la actualidad Bien. política Pues con chica, humor. encontrarle humor a la actualidad ¿A que política hace falta mucho. Pero humor, tú ¿eh? también lo haces. Sí. No, yo lo que pasa es que hago sátira, que es otra cosa. Bueno, yo un poquito también. Ah, ya, me imagino. Sí. Que tiene una voz impresionante Sí, esta bonita. mujer. Muchas ¿eh? gracias. La verdad que no sé qué hace allí, pero, Pero bueno. llevo toda la vida en la radio. Es que la radio es muy Pero la gente ingrata, de radio no ¿eh? oye la radio. Bueno, igual que los de teatro, igual que No, los escritores claro. no leen a los otros escritores, igual que No, esto no, es pero así, es que, ¿no? bueno, Es- en el caso de la radio es por sobrevivir. Imagínate, si haces un programa 6 horas, si encima yo me oyera, acabaría loco. Pero Raquel hace además algo que en esta emisora la verdad es que no se practica. Aquí trabajamos sin guión, vamos sin red y Bueno, nadie ella lee ella lleva fama prácticamente de ser nada. una gran Y ella guionista. es una gran guionista, Bueno, efectivamente. yo siempre defiendo que hay que hacer el guión y luego olvidarlo. Sí. Porque la parte de improvisación, yo os diré que soy mucho
mejor cuando improviso. Pero me gusta llevar el colchón y trabajar mucho lo que hago. Eso decía Azaña con más prosopopeya. Claro, hombre, es que Azaña loca, no me voy a decía, comparar yo con mis Azaña. mejores discursos improvisados son los que he escrito la noche anterior. Eso es. Eso. Que empecé con Luis del Olmo. Es que yo tengo muchos años ya, una carrera muy larga, Pues los llevas Federico. muy bien. Muchas gracias. Yo también empecé con Luis del Olmo. El día que se quedó embarazada mi mujer de mi primer hijo, me llamó Luis del Olmo y Antonio Herrero, a la vez, con 20 minutos de diferencia para ofrecerme trabajo. Fíjate. O sea, vino con 2 panes debajo del En mi brazo. casa lo llamaban Luis del Colmo. Bueno, eso se lo decía Tip. Sí, Sí, sí. Qué maravilloso. Tío. Es que yo estaba en el momento en el que Norma Duval tiró el zapato. Yo era becaria y... Y tú no estabas cuando un día Gemma Cuervo le dio a un café con leche así y le dio en la entrepierna a uno de los chunguitos. Ese fue un momento Glorioso. absolutamente extraordinario. Le preguntaron por su vida sentimental o lo que sea, miró así y él había pedido un café con leche de esos de máquina terribles, pero eso no era motivo. ¡Tac! Le da un golpe y estaban los chunguitos preparando una actuación, ¡flap! Y le dio justo aquí en la zona izquierda, Y le abrazó. que luego decía, ¿dónde cargaba, ya no cargaré? O sea, le dio, que le dejó, pero claro, le abrazó, le quemó, le manchó, lo humilló, tremendo. Bueno, Norma no dio a Jimmy. En realidad le pasó por encima a Cole el Bueno, zapato. mira, si hubiera sido Tip, le hubiera dado. Es verdad. Bueno, muchas Gracias a vosotros. Hacemos una pausa brevísima y recuerdo el teléfono al que pueden llamar los oyentes si quieren hacerse con esa genial colección, porque hoy es el último día que va a estar a la venta la música de siempre, los himnos, canciones y marchas militares de España. Pidan además su libreto adicional con todas las letras. Músicadesiempre.com es la dirección web y el teléfono el 902 29 10 29. Repetimos, 902 29 10 29. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las